qué forma podemos exportar datos de un archivo de Excel a una base de datos en blanco. Yo acá tengo mi archivo de Excel con los datos necesarios para una institución educativa, para mostrar las notas, con una hoja con los datos del estudiante, una hoja con los datos del profesor, de curso, escritorio, sección, etc. Quiero exportar estas hojas a mi base de datos en blanco. Para ello voy a la pestaña Datos externos, a la opción Nuevo origen de datos y a la opción Desde un archivo. Seleccionamos la opción Excel y vamos a examinar para encontrar nuestro documento de Excel. Damos clic en Abrir y tengo dos opciones en este caso, que es una base de datos en blanco y me permite importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual o vincular al origen de datos creando una tabla vinculada. Este lo vamos a ver después, pero en este caso vamos a utilizar la primera opción. Vamos a dar clic en Aceptar. Y ahora me aparecen dos opciones para que yo pueda importar mis datos. La primera me muestra la información acorde a las hojas de mi documento y la otra, dependiendo de los rangos. Yo mi información la tengo dividida en hojas, entonces selecciono la opción Mostrar hojas de trabajo y me aparece el nombre de las hojas en esta sección. Voy a elegir la hoja estudiante, que es la que quiero importar. Voy a dar clic en Siguiente y hay una opción que dice Primera fila, ¿contiene encabezados de columna? Sí, porque en mi archivo de Excel yo en la primera fila ya tengo los encabezados. Entonces dejamos esta opción seleccionada, damos clic en Siguiente y ahora esta información yo la puedo modificar y especificar los valores que yo quiero que se ingresen en mi tabla. En el primer campo de mi tabla estudiante yo tengo el campo carnet, este va a ser el nombre del campo y acá puedo seleccionar el tipo de dato. Vamos a seleccionar entero largo porque es un número largo, indexado y le vamos a dar que sí, sin duplicados, porque este es un identificador único. Y en cada columna vamos a cambiar el nombre y el tipo de dato, si nosotros deseamos, o dejamos el nombre que ya tiene y el tipo de dato lo podemos cambiar si nos interesa cambiarlo. En este caso, acá teléfono me aparece como tipo de dato doble, yo lo quiero como un entero largo también, entonces lo voy a colocar acá y este lo voy a dejar como entero. Siguiente. Y ahora me pregunta qué hacer con mi clave principal. La primera, permitir que Access agregue la clave principal y agrega entonces acceso a un nuevo campo con el identificador de la tabla. O puedo elegir la clave principal entre los campos que ya tiene mi hoja de Excel. Yo en este caso el carnet es el identificador de mi tabla, entonces selecciono este o puedo dejarlo sin clave principal porque hay algunas tablas que no tienen clave principal. En este caso vamos a elegir el carnet como clave principal de esta tabla. Damos clic en Siguiente y ahora me pregunta el nombre de la tabla que va a aparecer acá. Me aparece automáticamente el nombre de mi hoja, el nombre estudiante. Doy clic en Finalizar y ya se importaron estos datos. Voy a la tabla estudiante, la abro y puedo verificar que efectivamente se han cargado los datos de mi tabla estudiante. Esto debo hacerlo con todas las tablas que yo desee agregar. Si en algún caso yo no quiero importar una de estos campos, doy clic acá en la opción No importar el campo para que se incluyan los demás campos de mi tabla a excepción de ese campo. Acá me mostró que no puede tener campos null porque seguramente en mi hoja de profesor hay algunos campos que tal vez tienen algún espacio en blanco o algo por el estilo, entonces lo reconoce como que yo los quisiera agregar a la tabla. Estos campos simple y sencillamente los voy a eliminar y como tenía campos en blanco y como una clave principal no acepta datos en blanco, entonces debo colocar en mi tabla, me paso a la vista de diseño y voy a colocar el ID como profesor como clave principal de forma manual.
La de estudiante ya lo tenía porque no me mostró ningún error al hacer la importación. Entonces, si ocurre esto, debemos agregar entonces esta clave principal. Si en algún momento se cuela algún dato en blanco y nuestra clave principal no acepta datos en blanco. En este caso no voy a agregar ninguna clave principal porque esta tabla es una tabla de una relación de muchos a muchos, entonces no le voy a agregar ninguna clave principal a esta. Ahora ya he importado todas mis tablas, todos los datos de mis tablas de mi archivo de Excel. Voy a cerrar todas las tablas. Ahora si voy a la pestaña herramienta de datos, puedo seleccionar la opción relaciones. Y en esta opción relaciones me abre esta ventana para que yo pueda agregar a esta sección de relaciones las tablas que quiero relacionar. Me aparece del lado izquierdo un menú en el que yo puedo seleccionar las tablas con la tecla control y dar clic en donde dice agregar tablas seleccionadas. O puedo, aquí agregué una extra, vamos a eliminarla. ¿Listo? O puedo dar doble clic sobre la tabla para agregarla. De igual forma en esta sección yo puedo arrastrar y soltar mis tablas para agregarlas acá. Ahora ya solo falta relacionar mis tablas. Yo acá ya tengo mis índices creados, mis tablas con las relaciones de muchos a muchos. Entonces solo tengo que realizar las relaciones. Antes voy a ordenar mis tablas de tal forma en la que no se vea tan mal a la hora de hacer la relación. Como esta relación de estudiante y estudiante-curso es una relación de muchos a muchos, entonces tiene que haber una relación de uno a muchos a la tabla estudiante-curso y una relación de uno a muchos de curso a estudiante-curso. Para ello entonces damos clic en exigir integridad referencial, damos clic en crear.
igualmente con la tabla curso sección. Esta es una relación de 1 a 1, entonces solo lo dejamos así. Y esta es de 1 a muchos. Y listo, ahora sí ya tenemos creada nuestra base de datos relacionada y con los datos que hemos exportado de Excel.